Bien, mis hermanos, pues primeramente les pido disculpas por mi voz. Estoy un poco congestionado, pero la congestión no va a ser pretexto como para dejarles de compartir una reflexión que básicamente la maduré durante la madrugada y el resto de este día de Navidad, de 25 de diciembre, y que me brotó a partir del contenido de la homilía de la misa de gallo, de la misa de medianoche, que tuve el privilegio de poder ir a un monasterio benedictino, y quien la presidió fue el abad del monasterio, que contó que ese día, el 24, fue al banco y la chica que lo atendió le dijo: padre, ¿cómo va su Navidad? Y le dice: muy bien, ya estamos preparando para la misa de medianoche. ¿Y tu Navidad cómo va?, le dice el padre a ella. Él le dice: padre, le soy honesta, esta Navidad no se siente igual. Hay tanto mal, hay tantas cosas que realmente no se siente tan bien esta Navidad. El padre hacía la reflexión: quizá nos falta madurar en el sentido de la Navidad, porque muchos creen que la Navidad es la venida del Señor, pero con fines de realización personal a nivel de felicidad o de estar contentos. Y tal cual lo dijo, Jesús no vino a hacernos felices. Jesús vino a darle sentido a nuestra vida y a nuestra muerte. Entonces, eso de Jesús vino a darle sentido a nuestra vida y a nuestra muerte, lo seguí procesando y dije: claro, eso, si lo podemos sintetizar en una sola palabra, en un solo concepto, se llama salvación. Jesús no vino a hacernos felices, a tenernos contentos, sensiblemente cómodos. Jesús vino a salvarnos. Y esa salvación se imprime en esta vida y sobre todo en la muerte, después de la muerte. Estaba viendo algunos comentarios o felicitaciones de Navidad en las redes sociales, y principalmente los protestantes evangélicos, tristemente más de un católico, déjenme les digo, andan con un discursito de que felicidades, porque el Rey de Poder llegó para darte unción, para darte sanación, para darte gloria, compartir su gloria. Es un Señor de milagros, declara sanidad en el 2016, etcétera. Creo que es un símbolo de que hemos entendido la venida de Jesús en términos de una salvación meramente mundana, terrena, inclusive un poco hasta pagana. Porque, no sé, se me venía a la mente Santa Teresa de Ávila, que siéndole fiel al Señor ante dolores muy fuertes, o sea, entre más se comprometía con el Señor, más le iba mal. Y le decía: Señor, ¿por qué me tratas así? Y le dice el Señor: porque así trato a mis amigos. Y ella le dice: con razón tienes tan pocos. Pero esa misma mujer escribe una bella poesía, una bella oración, que espero dejarla en la descripción. Es muy larga. Les digo un trocito para que vean, que ella le decía: Señor, si quieres que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandas trabajar, morir quiero trabajando. Dime dónde, cómo y cuándo. Dime, dulce amor, decir qué mandas hacer de mí. Y hay una parte donde dice: si quieres darme cielo, o si quieres darme infierno, si quieres darme consuelo o desconsuelo, vida, sol sin vuelo, etc. O sea, tú dices, esta mujer entendió realmente lo que significa la salvación. La salvación es algo, la salvación es alguien. El mismo nombre de Jesús es Dios salva. Dios salva. Él es la salvación. Entonces, muchas personas entienden la salvación como los frutos, los beneficios que les viene de esa persona, no la persona. Porque si no, entonces ya cambiaría la oración. Ya no sería declarar sanidad, sería declarar: Señor, permíteme serte fiel, tanto en la enfermedad como en la salud. Permíteme amarte en sanidad o permíteme amarte en enfermedad. Esa es la salvación que yo quiero para el 2016. Permíteme amarte en teniendo las necesidades básicas cumplidas o en pobreza y miseria. Permíteme amarte en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad,
en la pobreza, en la riqueza, en el consuelo, en el desconsuelo, en las buenas, en las malas. Esto que acabo de decir suena a matrimonio, y es interesante que los grandes santos, los grandes místicos, dicen que la vocación principal del ser humano es eso, el matrimonio espiritual con Jesús. Pero nunca va a haber ese matrimonio espiritual con Jesús cuando reduzcamos la salvación que nos vino a traer y que comenzó en este día que se encarna, que se festeja el acontecimiento de su encarnación, si lo reducimos a un aspecto de beneficencia, ¿va? La segunda cosa que reflexionaba era, no hace mucho escuché de un sacerdote italiano, si no mal recuerdo, misionero en África, que él decía que muchos africanos estaban yendo a sectas de tinte pentecostal muy radicales. Ya ven de esas de que casi el Señor viene, ya, haz tu búnker, cómprate tus latitas de atún, ¿verdad? Porque esto va a explotar, se les acaba el mundo cada 2 años, ¿verdad? Y es una escatología verdaderamente pues fanática, pero con una autocrítica bien interesante. Dice este sacerdote: eso es culpa de los actuales misioneros católicos. Claro, sin generalizar, ¿verdad? Porque el misionero católico que está llegando en África muchas veces solamente se reduce a beneficiar a este pueblo en sus necesidades vitales, vestido, sustento, etc. Y claro que es necesario, claro que es propio de la fe. Jesús mismo nos va a juzgar en eso. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Pero se les ha olvidado la salvación, la trascendencia. Nosotros como católicos no somos gente que hace voluntariado, sino que hace apostolado, que es muy diferente. Nos compadecemos de la miseria material de nuestros hermanos, porque vemos ahí a ese Jesús que ante todo es salvación. Por lo tanto, necesitamos trabajar por la salvación de esas personas. Y cuando la persona recibe simplemente una beneficencia, simplemente o económica, de casa, de vestido, de sustento, etc., y no se le habla de la salvación, lo que implica hablar del pecado, de la condenación, etc. De algo nos salvó Jesús, no nos salvó de la malaria, sino de algo más grande como es la condenación. Pero no, ya ni siquiera se habla de eso, y el que se anima a predicar sobre esos temas lo vetan o le llaman fanático. Claro, yo no digo que se esté hablando del infierno todos los días. El que habla del infierno todos los días algo anda mal de la cabeza. Pero Jesús vino a salvar. Jesús vino a salvar y no estamos proclamando esa salvación. Por lo tanto, la gente no puede reprimir su necesidad espiritual de trascendencia, su aspecto religioso del ser humano. O sea, que ya sea que se vaya a una secta protestante evangélica, o ya sea que entra a brujería, supersticiones, o ya que le entra al esoterismo, a la yoga, al reiki, etc. Pero es fruto de eso, de que quizá nosotros como católicos, nuevamente no estoy generalizando, déjenme recorregir, muchos de nosotros los católicos estamos olvidando dar el mensaje de salvación. Tenemos todo en la iglesia para dar ese mensaje de salvación en su plenitud, hablando de la salvación, de la condenación, del pecado, y también siendo misericordioso en lo concreto, ¿eh? Que tampoco podemos llegar a hablar de cielo, 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 y como antiguamente, terriblemente más de un predicador podía decirle al pobrecito: no, tú aguanta, al final ya que te mueres te vas al cielo. Eso no lo quiere el Señor. Eso es un abuso, eso es una manipulación asquerosa de la evangelización, ¿verdad? Porque evidentemente el que se lo dice, pues no, él vive cómodo, No. Tenemos en este día de Navidad entender que Jesús vino a salvarnos, y que ante todo es una salvación del sentido propio de esta vida, y sobre todo de la muerte, del paso a esa eternidad que puede ser o condenatoria o de salvación verdaderamente, de vida eterna, o muerte eterna o vida eterna. Y partiendo de ahí,
profundizamos en el dolor de la carne, de las necesidades básicas de nuestros hermanos. Sí, en Navidad Jesús no vino a hacernos felices. Jesús no vino a tenernos sensiblemente cómodos. Jesús vino a darnos salvación. Y esa salvación que se imprime en el aquí y ahora, pero sobre todo que se extiende en el futuro, en ese futuro que es la vida eterna. Que Dios les bendiga.